Bueno, muchas gracias, Sofía, muchas gracias a todos los que están conectados por escucharme, a ver si es posible que pueda tratar de entregar algunas herramientas para la reflexión sobre esta afirmación o pregunta, ¿no? ¿Qué es lo intransable en la derecha? O si hay algo intransable en ser de derecha, digamos, ¿no? Eh, que me parece a mí que ya vamos a ver algunas cosas que ponen en duda eso, sí, si hay algo intransable en la derecha. Em, si uno revisa la gran mayoría de las declaraciones de principio de partidos de derecha, en Chile y fuera de Chile, ¿no? Tiende a encontrarse con ciertas ideas matrices, con ciertos conceptos fundamentales que más o menos se repiten, evidentemente adecuándose a las realidades, a la historia y a la geografía de los lugares, ¿no? O sea, evidentemente no son exactamente iguales, no dicen lo mismo, pero hay ciertas ideas, ciertos conceptos que más o menos, insisto, se repiten, se reproducen con sus matices y con otros agregados, ¿no es cierto? Por ejemplo, me parece a mí que las más distintivas, las que más se repiten, las que más podemos encontrar, está, por ejemplo, la idea de la dignidad de la persona y el respeto a la vida o el derecho a la vida. Incluso muchos de estos movimientos o partidos, cuando hablan de la vida, señalan este respeto desde la concepción hasta la muerte natural. Algunos no, simplemente señalan la vida nomás, puramente, otros son un poco más específicos y hablan, por ejemplo, esto, desde la concepción hasta la muerte natural. Ahí tenemos una idea que más o menos se reproduce en distintos textos. Segundo, me parece también que aparecen conceptos como el de la familia, como núcleo fundamental, como unidad básica de la sociedad, eh, en fin, como ente fundamental en el desarrollo de la vida social y de las personas, ¿no? O sea, la familia parece como un segundo gran elemento que se repite en estas declaraciones. También aparece el concepto de la patria, la defensa de la patria, a veces identificada con la idea de nación, eh, a veces aparece solo la idea de nación o el Estado Nacional, inclusive en algunos textos, pero básicamente habla de la existencia de una unidad eh, territorial, de una unidad histórica, de una unidad cultural, de vínculos más allá de lo jurídico estrictamente, como aquel lugar en el cual hemos nacido y que estamos llamados a proteger, a defender, en fin, a promover, etcétera, ¿no? También aparece la idea de la libertad, ¿no es cierto? La idea de la libertad y la responsabilidad, tanto de las personas como de los cuerpos intermedios, es decir, de los organismos que se encuentran entre la persona, la familia y el Estado, ¿no? Aparece una defensa de eso, una promoción, aparece como un valor fundamental. También está la idea de la vida, de que el fin de la vida política, de la vida social, a veces se dice incluso del Estado, es el bien común o la justicia social. En algunos textos aparecen ambas cosas, bien común y justicia social, en algunos aparece solo el bien común, en otros bien común y justicia social. Ustedes saben que la idea de justicia social, al menos en la doctrina social de la Iglesia, digamos, y en la cultura occidental, se identifica con lo que antiguamente se llamaba bien común. Aparece ahí como un concepto central también. También encontramos la idea de la economía de mercado, social de mercado, el derecho de propiedad y una vocación por el crecimiento estable, por un crecimiento sostenible, por un crecimiento económico. Es decir, la idea de que las sociedades requieren crecer y que para eso se necesita un tipo de desarrollo económico o de vida económica que respete la libre iniciativa y el derecho de propiedad y la economía de mercado. Y por último, me parece a mí que también aparece en todas estas declaraciones, como una especie de gran síntesis, la idea de la existencia del órgano, digamos, de aquel órgano jurídico que modernamente llamamos Estado, en la idea de un Estado que sea responsable financieramente, ¿no? Fiscalmente, podríamos decir, descentralizado. En algunos lugares, eso por supuesto depende, insisto, de las realidades de cada país. Esa descentralización es todavía más fuerte porque se defiende la idea de una autonomía o la idea de unos estados federales, en fin, etcétera. Pero básicamente una cierta descentralización, no todo concentrado en el órgano superior, ¿no? Y al mismo tiempo transparente.
y que por su tarea debe promover y favorecer el despliegue de la libertad de las personas y de los cuerpos intermedios, eh, apoyándolos y supliéndolos cuando es necesario, pero sin ahogarlos, sin sustituirlos, digamos, ¿no? Sin que la acción del Estado, ya sea en su versión centralizada o en su versión federal o autónoma o regional o la forma que sea, termine ahogando esa iniciativa o esa libertad. Entonces, me parece a mí que ahí tenemos un núcleo más o menos constante en las declaraciones de principio o en las declaraciones ideológicas o como se quiera llamar de los distintos movimientos de derecha que uno encuentra al menos en el mundo occidental. Son un ejemplo para graficar lo anterior y voy a poner un ejemplo que genere urticaria en este grupo que está aquí presente, ¿no? Y por eso mismo lo busqué. Si uno revisa los principios y valores que el Partido Popular Español, que ya a estas alturas ya no se declara estrictamente de derecha, ¿no? Pero al menos en España, cuando en la declaración no aparece como un partido de derecha, pero ni siquiera de centro derecha, pero en el lenguaje político y retórico del debate español se presenta a sí mismo como un partido de centro derecha. Más allá de cuestiones particulares propias de la historia, digamos, española y europea en general, y de matizaciones aquí y allá, uno encuentra que estos conceptos a los que yo me he referido aparecen, ¿no? Por ejemplo, la idea de persona y vida, ¿no? Dice, creemos en la persona como eje de la acción política y social, y defienden el derecho a la vida, a la dignidad y al ejercicio de derechos y libertades. ¿Ah? ¿No? Aparece ahí todo un núcleo de persona y vida. Frente a la familia, dice que están comprometidos con la defensa y el bienestar de la familia, como una institución social. O en relación a la patria y a la nación, dicen defendemos la unidad de España, la solidaridad territorial y la cohesión social como principios irrenunciables de nuestro proyecto nacional. ¿Ah? Tiene todo un título, esa declaración de principios, que se llama España, nuestra nación, ¿no? Eh, Respecto a la libertad, dice, asumimos un compromiso con la libertad y los derechos individuales y una sociedad civil, cuerpo intermedio, fuerte y dinámica, ¿no? Y aparece la idea de la justicia social, el compromiso con ella. Y en materia económica dice que propongan una economía abierta, con seguridad jurídica, con respeto a la propiedad privada. Y más adelante agregan que fomentan una economía de mercado flexible y dinámica. Y por último, respecto del Estado, aparece la idea de un compromiso con el servicio público responsable y transparente y se defiende el principio de subsidiariedad del Estado. Claro que en la clave europea, ¿no? El principio de subsidiariedad en clave europea es más vertical que horizontal, es decir, está más vinculado a las competencias de los gobiernos regionales y locales y municipales, más que a la idea con la que nosotros trabajamos en América, y particularmente en Chile, en relación a las personas y a los cuerpos intermedios. Pero en términos globales y más allá de los matices y de las diferencias, ustedes pueden apreciar que un partido que se identifica, o que tradicionalmente se ha identificado como derecha o de centro derecha, recoge mejor o peor esos lineamientos, esas ideas que nosotros señalábamos. Por lo tanto, uno podría estar tentado de pensar, de creer, dado que estas ideas aparecen repetidas una y otra vez, de distintas maneras en estos textos, uno podría estar completamente tentado de decir que estos puntos en común de los distintos, estos puntos en común que relataba hace unos instantes atrás, digamos, parecen ser como propios, característicos de la derecha, y que, por cierto, dado que son característicos y propios de la derecha, y que se repiten una y otra vez, más o menos, con todos estos matices que he dicho, estaríamos frente a lo intransable. Entonces uno podría decir, mira, esto es lo intransable, ¿no? La vida, la libertad, la responsabilidad, el derecho de propiedad, en fin, el Estado transparente, la defensa de la patria, todo esto constituiría lo intransable, dado que se repite precisamente, que es el mínimo común denominador, ¿ah? Como se decía en la teoría del conjunto antigua. Eh, y por cierto, hay algo de razón en esa afirmación, ¿no? Hay algo de razón en esa afirmación. ¿Quién podría considerar como transable la vida o la familia, ¿no? Si han sido declaradas como principios fundantes de estos movimientos. Pero aquí permítanme hacer no sé cómo se diría, un zoom, ¿no? Uno dice, ya, hasta aquí podríamos llegar y se acabó la charla, ¿no? Se acabó la conversación y abramos las preguntas. Eh, pero la realidad nos muestra otra cosa. La realidad nos muestra que tanto en España como en Chile, como en varios otros lugares del mundo, las derechas o parte de ellas no solo en ocasiones han favorecido legislaciones o políticas públicas
que afectan estos intransables, ¿no? Ya sea en materia de aborto, en materia de eutanasia, en materia de manipulación genética o embrionaria o de embriones, digamos, o qué sé yo, en acuerdos de vida en pareja, o la idea de equiparación de la familia institucional con otro tipo de relaciones afectivas, o incluso el divorcio. En muchos países ha sido la derecha o parte de la derecha la que en ocasiones ha favorecido esas políticas públicas o esas legislaciones. Pero más, mm, digamos, más sintomático ¿cómo decirlo? Más evidente que lo anterior, es decir, más evidente que la derecha ha favorecido esas políticas, lo más, lo que más veces ha ocurrido es que y que resulta una gran paradoja, ¿no? Es que cuando las derechas alcanzan el gobierno o el poder, ni siquiera están dispuestas a volver a poner, incluso cuando se opusieron a esta política, no están siquiera dispuestas a proponer y a promover que se discutan nuevamente estos temas. Es decir, un partido de derecha que se opuso al aborto en cualquiera de sus causales, cuando vuelve al gobierno, cuando vuelve a tener, digamos, la posibilidad de enfatizar prioridades o buscar, qué sé yo, posiciones distintas, muy raramente, muy extraordinariamente, propone esto debatirlo de nuevo, ¿no? O en materias de familia o políticas de familia, ¿no? Eh, Como que de alguna manera tienen una cierta actitud de, mira, esto ya fue establecido o debatido. Es algo sobre lo que no podríamos volver a discutir, como si fuera una cosa cerrada ya de alguna manera. Y el gran argumento es que genera división, y no permitiría avanzar en lo que se considera que hay que avanzar. Eh, Hace un par de años atrás, acá en Chile, tuvimos un ejemplo de eso, ¿no? Cuando en el proceso constituyente o constitucional del año 2023 empezó a discutirse en el Consejo Constitucional la idea de, qué sé yo, de incorporar en el texto constitucional digamos, que todo ser humano es persona, o frases por el estilo que estaban por lo demás en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o cuando se discutió el quién y el qué, en fin, todo ese tipo de cosas, generó en alguna parte de la derecha una actitud de ¿para qué estamos discutiendo esto? ¿No? Esto ya se logró, incluso hubo un importante líder de la derecha, que todos conocemos, no necesito mencionarla, que dijo que iba si esto se aprobaba, iba a marchar por las calles, liderando el grupo de personas que defendían la existencia, por ejemplo, en este caso concreto, de la ley de aborto en tres causales. Entonces, hay como una gran paradoja, o sea, a veces la derecha ha permitido, ha favorecido, algunos grupos de derecha han permitido, favorecido políticas públicas y legislaciones que aparecen o son contrarias a estos principios que decíamos como tan fundamentales, por decirlo de alguna manera, y lo que es más sintomático, lo que es más evidente, es que incluso cuando se han opuesto a esas legislaciones o a esas políticas públicas, cuando tienen la posibilidad de al menos intentar que estos asuntos se debatan nuevamente, la actitud ha sido otra. Ha sido decir, mira, esto ya se discutió, ya se resolvió, no tenemos nada que hacer y aquí tenemos que mirar las cosas desde otro punto de vista. Ya, uno podría incluso pensar que esto solamente se da en estos ámbitos tan discutidos hoy día, ¿no? Los ámbitos culturales, morales o como los queramos llamar. Pero que esto no pasaría en otros campos, qué sé yo, no sé, la libertad de los cuerpos intermedios o el derecho de propiedad, o en fin, o la misma libertad de las personas. Eh, o incluso cuando se han aprobado políticas que, digamos, perjudican o afectan las posibilidades de tener un Estado fiscalmente responsable o un Estado descentralizado, o en fin, todas estas cosas que conversábamos antes o que afectan la existencia de una economía abierta, etcétera. Pero resulta que si uno se pone a revisar un poquito más en detalle, se da cuenta que esa misma actitud pasa, así, lo que ocurría en materia cultural y valórica en general también le pasa a las derechas, habiéndose opuesto a proyectos, a legislaciones, a políticas públicas que afectaban la autonomía de los cuerpos intermedios, el derecho de los padres a educar a los hijos, en fin, la posibilidad de abrir establecimientos educacionales, que disminuían la libertad económica dentro de las sociedades o que afectaban el derecho de propiedad de alguna manera o que generaban condiciones para un Estado bastante irresponsable, digamos, fiscalmente o más irresponsable fiscalmente, resulta que cuando llegan al poder, tampoco.
impulsan políticas para provocar esos cambios o esas transformaciones o para volver a debatir estos temas, ¿no? Pareciera que son cosas ya establecidas. Salvo, por cierto, que se llegue a situaciones muy extremas, ¿no? Bueno, como vimos o como hemos estado viendo en Argentina, digamos, en el último tiempo, ¿no? Piensen ustedes cuando llega Macri a la presidencia de la República, bueno, ninguna de estas cosas se discutieron, ¿no? Claro, se llegó a una situación tan dramática en Argentina que ganó un señor como Milei y ha vuelto a instalar estos temas para discutir, o algunos por lo menos. En estos ámbitos estoy hablando, ¿no? Pero la experiencia nos muestra que, que a veces la derecha llegando al poder tampoco discuten estos temas, tampoco establecen nuevas políticas que favorezcan en temas económicos o en descentralización del Estado o qué sé yo, ideas, políticas públicas o legislaciones que favorezcan estas ideas que algunos llaman de libertad, ¿no? Eh, Después quizás dejamos para la pregunta, ¿ah? Porque si no me voy a ir distrayendo con la pregunta. Bien, esta actitud de la derecha, en mi opinión, demuestra que en los hechos, al menos en la práctica, pareciera que muchas veces para ellos, para las derechas, casi todo es transable. Eso es lo que está demostrando en los hechos. Es decir, no hay una convicción auténtica, porque si hubiera una convicción auténtica sobre estos principios, naturalmente tratarían de transformarlo, de cambiarlo. Es una actitud muy distinta a la que tienen las izquierdas, ¿no? Las izquierdas van permanentemente a la batalla con los temas que a ellos les interesan en este ámbito y no cejan hasta que logran avanzar cada vez más, ¿no? Jamás las izquierdas renunciaron, por ejemplo, a, qué sé yo, los cambios en materia de familia o en materia de vida. Nunca han renunciado, puede que les vaya mal. Eh, pero luego cambian las condiciones políticas y vuelven a insistir sobre estos temas. Hay ahí una diferencia bien sustantiva. Pareciera, al revés, entonces, que para la izquierda todos estos temas son completamente intransables, aunque puedan transar en un momento determinado, frente a determinadas circunstancias, para avanzar, como dicen ellos, para avanzar un poquito más, ¿no? Lo acabamos de ver a propósito de la discusión en materia previsional, no quiero entrar ahí si fue buena o no la solución, pero las izquierdas lo que hicieron fue precisamente sostener, bueno, la gran mayoría, este fue un camino, ¿no? Mientras tanto, no logramos eliminar la AFP ahora, pero avanzamos un pasito, por decirlo de alguna manera. Las derechas, en cambio, parecen tener una actitud distinta. Entonces, volvemos a hacernos las preguntas, ¿no? ¿Hay algo intransable en la derecha? Creo que en materia práctica ya hemos visto que efectivamente eso no, pareciera que no se da. Sin embargo, creo que sí lo hay, ¿no? Y creo que los principios delineados o mencionados previamente, inicialmente, ayudan a encontrar aquello que es realmente intransable, ¿no? Aquello que es realmente intransable. Los principios son guías, son orientaciones, pero detrás de ellos hay algo que nos podría ayudar a clarificar lo realmente intransable, eh, lo que es intransable para la derecha. Y me parece a mí que lo intransable para la derecha tiene que ver con el núcleo que está detrás de los principios. Cuando todas estas declaraciones señalan el derecho a la vida, la dignidad de la persona, la libertad de los cuerpos intermedios, la justicia social o el bien común, en fin, la defensa de la patria, detrás de esas afirmaciones tan simples, por decirlo de alguna manera, hay algo, hay una comprensión de la vida humana, hay una comprensión de la sociedad y del hombre, del ser humano, hay una comprensión que es auténticamente lo intransable. Y lo que ocurre muchas veces es que las derechas no son conscientes de eso que está detrás, ¿no? Eh, y ese núcleo me parece a mí que es lo intransable. ¿Y cuál es ese núcleo? ¿Cuál es ese núcleo? Eh, hay un núcleo y por una parte y por otra hay unas actitudes, unas consecuencias que genera ese núcleo. Me parece que la mezcla de esto, el núcleo y esas actitudes o consecuencias básicas son lo que realmente es intransable y en la medida en que las derechas clarifiquen esa posición, la formen, la expliciten, van a poder actuar de mejor manera para que en el terreno práctico no caigan en estas transacciones a las que hemos referido. Me parece que el núcleo, es decir, lo que está a la base o lo que sustenta todos estos principios que hemos señalado al principio, es la afirmación de la naturaleza trascendente del ser humano.
Sí, la convicción fundamental de la derecha es que, y esto es lo que es intransable, ¿no? Es la naturaleza trascendente del ser humano. Y esto quiere decir que está compuesto, en definitiva, que tenga una naturaleza trascendente, quiere decir que está compuesto de materia y de espíritu. ¿Ah? Cuando hablamos de trascendencia y espiritualidad, naturalmente no estamos asumiendo una comprensión parcial o restringida de ella. Eh, Como podría ser alguna que se limitara a afirmar, por ejemplo, que el ser humano tiene trascendencia, porque difiere del animal, porque es capaz de ir más allá, trasciende porque es capaz de ir más allá, porque concibe el yo y el no yo, como decían, como decía Kahler, por ejemplo, ¿no? O porque se gobierna a sí mismo, porque elige, y al elegir entonces es dueño de sus actos. Sí, eso es parte importante naturalmente de la idea de trascendencia, es parte importante de la idea de trascendencia, pero si lo reducimos a eso, también fácilmente podremos caer en las transacciones. A mí me parece que el núcleo fundamental de la idea de trascendencia del ser humano eh, radica, en definitiva, eh, en que la trascendencia es algo muy superior a esto, muy superior simplemente a la idea de que hay una conciencia del yo y el no yo, y una idea de que yo soy dueño de mis actos. En el fondo, es afirmar que el ser humano está dotado de una espiritualidad que no se reduce simplemente a la autoconciencia, ¿no? No es una mera subjetividad psicológica, ¿no? Como una especie de subproducto de la evolución. Hay algunos biólogos materialistas, ¿no? Que sostienen esto, ¿no? La autoconciencia del hombre, la conciencia de su yo, no es más que un subproducto de la evolución y es simplemente un fenómeno subjetivo. No, lo que está detrás de la afirmación de la dignidad trascendente del ser humano es la afirmación de que el hombre está llamado a una trascendencia que está más allá del tiempo y del espacio. En el fondo, el ser humano está abierto a la eternidad. Este es el núcleo que justifica todos los otros principios. Porque si no lo justificara, estos principios que hablábamos al principio, simplemente pueden transarse en función de la utilidad o de la necesidad de una sociedad en un momento determinado, histórico y temporal. Solo en la medida en que la convicción de que estos principios son consecuencias necesarias de la idea de que el hombre es un ser llamado a la eternidad, entonces nos convierte estos principios en realmente intransables, ¿no? Porque no dependen naturalmente de la contingencia, de la utilidad o necesidad, ¿no? Este me parece que es el núcleo fundamental del cual se deduce la primera idea intransable, ¿no? No es posible de transacción porque el hombre está llamado a la eternidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Las tres principales cosas, podrá haber otras, ¿no? Pero a mí me parece que hay tres grandes consecuencias de esta idea fundamental, ¿no? La primera es que todo hombre, toda mujer, todo ser humano en el fondo, cualquiera sea su condición, su raza, su creencia, sus comportamientos, cualquiera sea la condición, está convocado a la eternidad. Esta es la primera idea, ¿no? Si creemos que el ser humano es trascendente porque está convocado a la eternidad, lo está todo ser humano, ¿no? Más allá de si se comporta bien o se comporta mal, más allá de la raza a la que pertenece, más allá de la condición física, biológica o moral que tenga. En el fondo, detrás de esto está la idea de que todo ser humano es un mundo en sí mismo, o dicho en términos más técnicos, es una totalidad. El ser humano no es una parte del todo, sino que él mismo es un todo, ¿no? Es una totalidad. Eh, por eso no resiste clasificaciones genéricas, ¿no? Como pueden ser la raza, la clase, el partido, la religión, la ideología, etcétera. Todas esas son clasificaciones que nos pueden ser útiles para muchas cosas, pero no sirven para comprender o para clasificar al ser humano, porque el ser humano es un todo, digamos, ¿no? No es la parte de algo, ¿no? Este es, en definitiva, la profundidad del concepto de persona y la razón por la cual la vida humana, no, o más bien la razón por la cual no hay vida humana inútil, ¿no? Eh, o vida humana que no valga la pena vivirla, porque cada ser humano es una totalidad, ¿no? Cada persona, no es una etiqueta, no es un costo. No es un bulto, no es un puñado de material orgánico vivo o muerto que podamos enviar a una morgue, a un sanatorio, a un reformatorio, a una cárcel o a cualquier otro lugar, olvidando quién está ahí.
Eso es lo que quiero decir, ¿no? Por supuesto que podrá haber cárceles, no estoy diciendo que no. Lo que quiero decir es que no se trata de mandar a las cárceles, al sanatorio o a lo que sea, a una persona olvidando que ahí hay un todo, ¿ah? Un todo fundamental, un ser humano de carne y hueso convocado a esa eternidad. Eh, en el fondo, toda persona merece ser salvada. No estoy hablando en clave religiosa, estoy hablando en clave humana y política, ¿no? Todo ser humano, cualquiera sea lo que haya hecho, merece ser salvado porque es un todo, ¿no? Eh, Salvado significa incorporado, buscado, respetado dentro de una sociedad. No podemos prescindir de nadie. Todos estamos llamados a ayudarnos para llevar una vida más humana, ¿no? En el fondo, todos deben ser integrados, ¿no? Esto es lo que quiere decir. Las visiones ideológicas, y este es el tema de la izquierda, ¿no? Para las visiones ideológicas de izquierda, bueno, aquellos que no se adecúan a la visión ideológica son prescindibles. Por supuesto, estamos hablando de las versiones más radicales, ¿no? Cualquier visión ideológica de izquierda o de derecha o lo que sea, en el fondo considera que los seres humanos son parte de un todo y que son prescindibles, en la medida en que no se adecúan a ese proyecto ideológico. Bueno, el auténtico pensamiento de derecha, en la medida en que piensa que el ser humano está abierto a la eternidad, no puede prescindir de nadie, cualquiera sea la posición que tenga, las cosas que haya hecho, en fin, etcétera. Y sobre eso, naturalmente, esta es la primera consecuencia, no puede haber transacción alguna, ¿no? Cualquier transacción que implique el olvido de que todo ser humano es un mundo, es un todo, es una finalidad, y que tiene que ser buscado, incorporado, integrado de algún modo en la vida de la sociedad, en la vida humana, digamos. Entonces, significa naturalmente una renuncia al concepto nuclear que le da sentido a los principios. La segunda consecuencia, la segunda actitud que surge de esto, me parece que tiene que ver con la idea de que la acción política debe, vamos a usar aquí una frase que se le atribuye, yo no la he visto escrita, pero que se le atribuye a Alberto Hurtado, digamos, la vía, vamos a parafrasearlo porque no lo decía así, ¿no? La acción política debe emprenderse con mirada de cielo y no de suelo. Una- eh, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Significa básicamente asumir que la tarea que estamos llamados a realizar en la vida en comunidad, en la vida política, no puede tener como único norte, como único fin, por decirlo de alguna manera, aunque en ocasiones pueda parecer el más importante, el bienestar material, ¿no? Eh, eh, si nosotros reducimos la acción política al bienestar material, entonces estamos renunciando naturalmente a los principios que declaramos y por lo tanto todo es transable, porque en definitiva todo estaría al servicio de ese bienestar material. La política, antes que técnica, es ética, ¿no? Las necesidades sociales, por urgentes que sean, las urgencias sociales, los problemas reales, como se ha utilizado, por muy concretas que sean y que son reales además, naturalmente, son una preocupación, por supuesto, esencial de la política. Nadie podría negar eso, ¿no? Más en las sociedades complejas en las que vivimos, pero no pueden agotar la tarea política, ¿no? Cuando la derecha agota la tarea política en las condiciones materiales de vida, cuando la agota en la lógica de la obtención de cierto nivel de bienestar material, en definitiva, renuncia a sus principios y termina transando todo en función de eso, ¿no? En definitiva, cuando la preocupación política se vuelca únicamente a esto, tarde o temprano, lo central pasará a ser los sistemas, la institucionalización. En definitiva, lo que pasa a ocupar la preocupación de todo es la eficacia y la eficiencia, ¿no? Eh, Esto es la ocupación diaria, y somos incapaces de levantar la mirada, absorbidos por el sistema, por los desarrollos, por el crecimiento, por la administración o la gestión, se convierten en definitiva en la única meta de la acción política. Y dentro de eso la persona se pierde, ¿no? La persona queda oscurecida dentro de los organigramas, de las metas, de los índices, de los procesos, y los lazos reales, en el fondo son sustituidos, ¿no? La comunicación, el poner en común, el lazo real, se convierte en aplicaciones, en contacto, en interacciones, en likes, en lo que se quiera, ¿no? En definitiva, los procedimientos terminan sustituyendo, reemplazando el encuentro,
la comunicación, el diálogo, los proyectos que son capaces de levantarse desde el suelo hasta el cielo, ¿no? Como decía Havel, la verdadera política, dice, cuando sucede esto, es decir, cuando nuestro horizonte solamente es el bienestar material, y por lo tanto nos encargamos simplemente de los metas, de los sistemas, de los índices, en fin, de los procesos, etcétera, lo que ocurre, dice Havel, es que la verdadera política se termina disolviendo en el magma de una tecnificación de la gestión colectiva. O sea, la política deja de ser comunicación, diálogo, encuentro, discernimiento común sobre lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo injusto, lo bello, para convertirse simplemente en una técnica de gestión colectiva de las condiciones materiales de vida, ¿no? Y así la eficiencia y la eficacia se convierten en el único norte, y eso es lo que hace olvidar los principios, porque al final, y lo que hace transar todo, porque en definitiva, si se trata simplemente del bienestar material, aquello que sea eficaz y eficiente para alcanzar las mejores condiciones o las mayores condiciones de vida material, entonces serán preferidas a cualquier otro principio, la libertad, en fin, lo que sea, ¿no? Ah, para decirlo, para poner un ejemplo de esto, ¿no? Tradicionalmente, estoy simplificándolo naturalmente, tradicionalmente la defensa de una economía de mercado se ha sustentado, se ha basado en la idea de que una economía centralmente planificada es, es más ineficiente, en definitiva es más ineficiente en la asignación de los recursos, porque es mejor que las personas tomen las decisiones y de ese modo se produce una más eficiente asignación de recursos. Pero fíjense ustedes hoy día que con la aparición de la inteligencia artificial, puede ser, no digo que vaya a ser, no, puede ser que se nos llegue a demostrar que una definición centralizada con un supercomputador capaz de tener todos los antecedentes en la mente y toda la historia sea más eficiente en la asignación de los recursos que dejar operar a la oferta y la demanda y a las decisiones individuales de las personas. Por lo tanto, si nosotros colocamos el acento en las condiciones materiales y en la eficiencia y en la eficacia, puede ser que ya no seamos capaces de sustentar, de defender la idea de una economía libre, de una economía de mercado. Porque en definitiva, en esa economía social de mercado, como la queramos llamar, en esa economía libre, en esa, en fin, en esa eh, eh, intercambio de bienes que se hace por iniciativa privada, en fin, con respeto al derecho de propiedad y qué sé yo, si nosotros lo reducimos simplemente a la eficiencia y a la eficacia, insisto, puede ser que la tecnología en los próximos años o en los próximos siglos nos termine demostrando que es mucho más eficiente que esto lo realice un computador, digamos, un supercomputador, ¿no? Una superinteligencia artificial. Y entonces no vamos a tener ninguna razón para defender el ejercicio de la libertad. Eh, y claro, la causa de eso es que nos perdemos cuando nos colocamos en el norte de la eficacia y la eficiencia. Porque la verdad es que la defensa de una economía, por ejemplo, de una economía abierta o libre o el ejercicio de la libertad en esos ámbitos, tiene un fundamento moral, no es un fundamento técnico o eficiente o eficaz. Es fundamentalmente un elemento moral que tiene que ver con que somos seres libres, ¿no? Y que de algún modo tenemos que ser responsables por eso, ¿no? Pero además, cuando incurrimos en esta idea de la eficacia y la eficiencia, del bienestar material como fin de la actividad política, en el fondo lo que hacemos es infantilizar a la sociedad y creamos una fantasía sobre lo que es la política y los políticos. Y eso, naturalmente, es una trampa que tarde o temprano va a generar distancia, desilusión y frustración. Em, Claro, porque si nosotros decimos que la actividad política es solo para el suelo, la actividad política es solo para el bienestar material y la promesa permanente en definitiva se traduce en la eficacia y la eficiencia, resulta que lo que estamos haciendo es decirle a las personas que gracias a nuestra gestión ellos van a estar mejor. Y a veces eso no sucede. Y eso genera frustración y desolución. Ya lo mostraba de manera genial, me parece a mí, ese sacerdote y filósofo español del siglo XIX que se llamaba Jaime Balmes, ¿no? Él era una persona muy creativa y voy a citarlo textual porque me parece que, que, que este párrafo, diríamos, refleja muy bien lo que he tratado de transmitir en este segundo punto, ¿no? Y dice, no alcanza
eh, el hombre, dice, el hombre no alcanza su perfección con solo desenvolver sus facultades intelectuales y proporcionarse bienestar material. Por el contrario, si alcanzando ambas cosas está falto de moralidad, su depravación es todavía mayor. Y lejos de que los goces le hagan feliz, su vida, devorada por la sed de los placeres o gastada por el cansancio y fastidio, es una continua alternativa entre la exaltación del frenesí y la postración del tedio. Y en lugar de la dicha que busca, encuentra un manantial de sinsabores y padecimiento. Fíjate esta frase dicha en el siglo XIX, qué bien refleja la sociedad satisfecha del occidente, especialmente europeo hoy día, ¿no? Donde se supone que se alcanzó un cierto desarrollo de facultades intelectuales o de posibilidades materiales de la vida, pero al mismo tiempo se produjo una depravación quizás peor que aquella que se producía en condiciones materiales malas, ¿no? Eh, y nos pasamos del frenesí a la desilusión y a la indignación, ¿no? Al tedio, al fastidio, como decía hoy día en una conferencia un profesor español que vino a Chile, señalaba, Europa es aburrida hoy día, ¿no? Es aburrida, pero no en un sentido de que no pasen cosas, sino que es aburrida en el sentido de que la gente está falta de sentido, de profundidad, de orientación, en fin, etcétera. Esta es la segunda cuestión que a mí me parece que es la consecuencia natural de esa idea, de ese núcleo que yo le expresaba hace un rato atrás. La tercera, y ya con esto vamos cerrando para después dejar abiertas las preguntas, ¿no? Y los comentarios y los insultos, como digo yo. Em, la tercera me parece a mí es que los principios que guían o motivan la acción, dado que tienen este fundamento en la trascendencia del ser humano, no pueden ser armas lanzaderas de inspiración ideológica. En serio, uno no lanza el principio de subsidiariedad como una especie de arma ideológica, como lo hace la izquierda, ¿no? La igualdad o la desigualdad, no al lucro, no. Esas son frases hechas, ¿no? Eh, Porque cuando nosotros hacemos eso, cuando las derechas hacen eso, lo que hacen es instrumentalizar al servicio de unos proyectos muy particulares. Y por lo tanto, lo que hacen es convertir esos principios en ideología, ¿no? Los proyectos particulares, por buenos y correctos que nos parezcan en un momento determinado, no pueden ser esencializados, ¿no? Eh, por supuesto, uno trata de que los principios se concreten en instituciones o en sistemas contingentes, digamos, ¿no? Pero estos no son la expresión por antonomasia de los principios, ¿no? Sino que son respuestas que en un momento determinado, bajo unas ciertas condiciones, parecen las más adecuadas y las mejores para, eh, para, eh, para concretar estos principios. Pero las instituciones mismas pueden necesitar transformaciones y cambios, no son la expresión misma de los principios. Eh, Cuando confundimos los principios con las instituciones o con los sistemas específicos, al final lo que estamos es embrollando los principios y manipulándolos y atrincherándonos ideológicamente, ¿no? Eh, y esto es así porque el ser humano es un ser contingente, un ser de tiempo y espacio. Entonces lo que ayer nos parecía la mejor manera de concreción de principio, hoy día puede ser una torpeza, o puede requerir una modificación, o puede requerir un cambio. De eso precisamente trata la política. No se trata simplemente de una defensa, ¿sí?, de cosas que ya están. Se trata precisamente de tener la capacidad de mirar lo que está sucediendo y adecuarse, digamos, llevar esos principios que nos guían a las nuevas realidades. Em, un jurista estadounidense, refiriéndose al derecho, pero esto es aplicable, digamos, a todas las instituciones, se llama Roscoe Pound, decía, el derecho tiene que ser estable, pero no puede ser inmutable, ¿no? Podemos parafrasearlo. Las instituciones tienen que ser estables, pero no pueden ser inmutables, porque los seres humanos cambiamos. Por supuesto que hay que justificar ese cambio, ¿no? Las realidades cambian. Y lo importante entonces es cómo adecuamos a esas nuevas realidades los principios. Benedicto XVI en su primera encíclica decía que cada generación tiene que revisar, acomodar y precisar la búsqueda de la justicia y por lo tanto estos principios en la sociedad concreta en la que se encuentra. En el fondo debe ajustar los principios a la realidad para que se puedan hacer nuevamente carne esos valores y esos principios. Si no, en definitiva, la defensa de principios pasa a ser una simple abstracción y por lo mismo una pura construcción ideal y en definitiva pura ideología, ¿no? De alguna manera convertimos
o realizamos aquello que muchas veces se critica a los movimientos ideológicos de izquierda, para los cuales la realidad no tiene importancia, sino que la realidad tiene que ajustarse a su ideología, ¿no? No se puede caer en esto. Esto me parece que a mí, que también es una clave de lo intransable, ¿no? O sea, como ustedes ven, lo intransable no está solo en el núcleo, sino en unas ciertas actitudes. Dicho en síntesis, me parece que lo intransable en la idea derecha o en la derecha es principalmente, nuclearmente, aquello que le da fundamento y sustenta sus principios, está en la idea de dignidad trascendente de la persona, en la idea de dignidad trascendente de la persona, de ese ser que está convocado a la eternidad. Y las consecuencias necesarias de eso, que también resultan ser intransables, son que no podemos eh, partir de la idea de que podemos prescindir de las personas, ¿ah? La política hay que hacerla integrando a todos, incluso a aquellos que nos caen mal, aquellos que piensan distinto de nosotros. Nosotros hacemos una política para todos, no para algunos, no para aquellos que se acomodan a nuestros principios y a nuestras ideas. Segundo, que la política no la podemos reducir simplemente a las condiciones materiales de la vida, a la producción y reproducción. Cuando hacemos eso, con facilidad vamos a terminar transando los principios por la eficiencia y la eficacia. Y en tercer lugar, los principios son un fundamento y, y una guía para la acción, pero eh, eh, no, no significa que debamos esencializar, naturalizar las instituciones que en algún momento nos parecieron que podían recoger estos principios. Siempre tenemos que estar abiertos al cambio, a la realidad, a revisar y acomodar, a ajustar. Cada generación debe hacerlo. Es un mandato, porque somos seres temporales, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que hay que estar por el cambio, porque el cambio tiene que ser justificado, tiene que ser mayores, digamos, los beneficios que los costos de ese cambio. Eh, y si no, caemos en ideología. Eh, Me parece que precisamente en el olvido de esto nuclear y de estas tres consecuencias, probablemente pueda haber más, pero las que son las que me parecen a mí más claras, de estas consecuencias fundamentales que he pretendido sintetizar, o sea, el olvido de todo esto es donde se encuentra aquella tendencia práctica que tantas veces lamentamos en la derecha y a la que me refería antes, y que en definitiva muestran que en la cancha, ah, que con guitarra, como diría el presidente Boric, todo o casi todo es transable. Bien, eso es lo que quería exponerles, digamos, en estos 45 minutos que me dieron y por supuesto ahora dejar abierto para las preguntas. No sé cuál es la fórmula tradicional que usan para esto, si hablan directo al micrófono, en fin, que siempre es mejor, yo prefiero.